el curso de geografía los días jueves. Quien les habla es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo y ya tengo más de una década dictando el curso de geografía en diversas instituciones que aplican sistema preuniversitario acá en Trujillo y también en el Departamento de la Libertad. Entonces, este curso para mí, y por obvias razones, no es relativamente sencillo, ¿no? Para mí, claro. Entonces, esa experiencia que he ganado durante estos años, les voy a transmitir a ustedes de la manera más práctica posible para que puedan llegar aptos al día del examen, que parece va a ser la primera semana de noviembre, ¿no? Bueno, en eso de fechas tampoco podemos hacer cálculos porque sinceramente, ¿no? Que eso de fechas de los exámenes y no podemos ser precisos en estos momentos, pero son 5 meses que exactamente hay para el examen. 5 meses. Entonces vamos a desarrollar prácticamente todo el curso en estos 5 meses y eso sí se requiere mucha dedicación también por parte de los que postulan a la Universidad Nacional, ¿no? O sea, no es que solamente uno se quede pues con lo que explica, ¿no? Uno tiene que estar permanentemente repasando, estudiando a conciencia, ¿no? Entonces, cuando llegue el examen, uno va a estar bien, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, depende mucho también. Entonces, es el momento de, por ejemplo, cerrar por ahí, ¿no? Algunas redes sociales que en estos 5 meses y de repente les van a estar distrayendo, ¿no? Entonces tienes que sacrificarte estos 5 meses para que puedas cumplir con el objetivo, ¿no? Es fuerte, o sea, no vayan a pensar los que postulan por primera vez a la Universidad Nacional de Trujillo que esto es como un examen que has dado ahí en tu colegio, ¿no? Y que te copiabas y que hacías tu ficha, ¿no? O que ya tus profesores te pasaban por lástima. No, esta es otra cosa, ¿no? Ya uno acá tiene que estudiar de verdad, porque si no estudias, ¿no? Ya no vas a llevar pues una ficha, ¿no? Para tus 14, 15 cursos que llevas, ¿no? Imposible. Entonces, depende mucho de ti. Depende de ti. Entonces, por eso, cierra ahí algunos grupos que tienes de chismes, ¿no? En Facebook, en WhatsApp, ¿no? Y concéntrate nada más en estudiar estos 5 meses. Concéntrate en estudiar, ¿ya? Y al final vas a ver el resultado, ¿no? Claro, hay unos que dicen, ¿no? Que estudian, dicen, pura copia en los exámenes virtuales, ¿no? Mamá, mira, estoy sacando 180, pura copia. Entonces, el día del examen es presencial, por si acaso los chicos que recién van a postular, ¿eh? El examen no es virtual, es presencial, ¿sí? Entonces, ahí es donde se ve el que estudió, ¿no? El que estudió, ¿correcto? Entonces, hay que ponerse las pilas desde el inicio, ¿no? No faltando una semana. Hay unos que piensan que con un seminario ingresan, dicen. No, olvídate. Si tú no has estudiado bien todo el ciclo, como un seminario no pasa nada. El seminario es para que ya tú simplemente, ¿no? Fluya todo lo que has aprendido durante el ciclo. ¿Ah? Y claro, por ahí me comentan también, ¿no? Por interno de que hay chicos que durante el ciclo demuestran, ¿no? Capacidad en el desarrollo de sus exámenes, que sí lo desarrollan, ¿no? A conciencia los exámenes virtuales que dan en la academia, que sacan un buen puntaje, pero oh sorpresa, ¿no? Llega el examen y esos chicos que estaban sacando 180 puntos, 150 puntos en los simulacros, y ojo, que eran puntajes de ellos, o sea, nada de copia, pero llama la atención que dan el examen y sacan 40 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que
cuando uno va a postular a la Universidad Nacional de Trujillo, no solamente tiene que ir bien en el aspecto cognitivo, sino tiene que ir bien también con su estado emocional, ¿no? Claro, tienes que ir relajado, tranquilo, ¿no? Porque si te pones nervioso, bueno, todos nos ponemos nerviosos, ¿no? Ante un acontecimiento importante, pero uno tiene que saber, ¿no? Vencer esos nervios, ¿no? O controlarlos. Porque si te dejas vencer por los nervios, entonces llega el examen, te dan el examen y te nublas. O sea, todo lo que aprendiste en los 5 meses, en 3 horas estás nublado. No te acuerdas, marcas todo mal, ¿no? Entonces la academia tiene su departamento de psicología y de psiquiatría también, ¿eh? Así que si tienes problemas psicológicos, psiquiátricos, ¿no? Entonces apúntate ahí, ¿no? En el departamento para que conforme vas llevando tu conocimiento, ¿no? Tus cursos, también vayas recibiendo terapias. No es broma, es real, ¿eh? Vayas recibiendo tus terapias, ¿no? Para que llegue el momento del examen y llegues bien en todo sentido, ¿no? En el sentido cognitivo, emocional, etcétera, ¿no? Entonces, ten cuidado ahí, ¿eh? O sea, parece broma, ¿no? Pero es real, ¿no? Es real. Yo necesito, o yo conozco varios casos, ¿no? De decir chicos que están bien, ¿no? Pero al final se dejaron vencer por los nervios. Los nervios lo vencieron, ¿no? Entonces, sí, ahí va a haber talleres, ¿no? Va a haber talleres, ¿no? Pero ustedes mismos pueden contactarse ahí con la academia y solicitarles, ¿no? Para que den sus terapias, ¿no? Así es, claro, sí, sí. Sí, apúntense de una vez, todos. Bien, entonces, esta semana, como todavía no les dan sus módulos, ¿no? Vamos a ver un tema libre, digamos, ¿no? Vamos a hablar de los continentes. Ya la próxima semana, como ya van a estar ahí con sus módulos, ¿sí? A colores, en vez de, ¿no? Entonces ya vamos a empezar de cero prácticamente el curso. Vamos hablando entonces de continente, ¿verdad? Ahora yo les voy explicando, siempre hay dudas, pues, ¿no? Cuando uno explica siempre por ahí algunas explicaciones no quedaron claras, ¿no? O generaron dudas, entonces siempre la duda, ¿no? Se coloca ahí en el chat. Colocas ahí la duda que tienes del tema, ya luego yo lo leo y respondo. O al final, ya pues puedes activar tu micro, ¿no? Al final de la explicación para que puedas consultar, ¿ya? Consultar, así es. Y no hay que tener miedo al momento de hacer las consultas, ¿no? Porque recuerda que acá todos estamos aprendiendo, ¿no? Y recuerda que dar un examen también es ser muy estratégico. Así es, son 4 puntazos cada pregunta. Entonces imagínate que tú estés con dudas, 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 ¿no? Y justo esa duda te venga en el examen. Ya, pues estás muerto ya. Por eso tienes que aprovechar también para hacer tus consultas sobre los temas o temas que por ahí no lograste entender, ¿sí? O leíste otra cosa de repente en otro lugar. Muy bien, vamos hablando del continente americano, el continente donde radicamos América. A ver, América y para nosotros los sudamericanos, sí, es un solo continente, ¿no? O sea, América del Norte, América del Centro, América del Sur, es un solo continente, ¿listo? Sino que por cuestiones geográficas se ha sectorizado para estudiarlo mejor, ¿no? América del Norte, América del Centro, América del Sur. Cuestiones geográficas, ¿ya? Y también por cuestiones culturales, ¿no? Porque existe América anglosajona y existe América latina, ¿sí? Nosotros pertenecemos a la América latina. ¿Y cuál es la América anglosajona? A ver, la América anglosajona, acá te lo presento. Es gran parte de América del Norte, pues donde se encuentra Estados Unidos y Canadá, los países de habla inglesa, francesa, ¿no? Los canadienses, los estadounidenses. Ellos son América anglosajona. Y desde México hasta Chile, América Latina. ¿Por qué? Porque el idioma principalmente es el castellano, ¿no? Claro.
Claro, yo no estoy diciendo, por si acaso, que en América Latina solo se habla castellano, ¿no? Porque eso es totalmente falso. Aquí en Sudamérica, claro que la mayoría de países sudamericanos habla castellano, pero tenemos también idioma portugués en Sudamérica. En Sudamérica hay un país que el idioma principal es el inglés. Ojo, ¿ah? En Sudamérica hay un país que el idioma principal u oficial es el inglés. En Sudamérica hay un país cuyo idioma oficial es el neerlandés. Y en el Caribe hay un país cuyo idioma oficial es el francés, ¿no? Claro que, repito, ¿no? El que predomina es el castellano, ¿no? Pero hay países donde el idioma es distinto en América Latina. Muy bien, entonces vamos hablando un poquito más de los anglos, ¿no? América del Norte. Bien, los límites y extensión, a ver, de América del Norte, por el norte se encuentra aquí en el Océano Glacial Ártico, por el sur, América del Centro, ahí está, ¿no? América del Centro. Por el este está el Atlántico y por el oeste está el Pacífico. Claro. Son tres los países que conforman América del Norte, y lo estamos viendo, ¿no? Canadá, Estados Unidos y México. Profesor, ahí estoy viendo un cuarto, Groenlandia. Groenlandia, atención, atención los que acaban de llegar a este planeta. Groenlandia es el o es la isla más grande del mundo, ¿ya? La isla más grande del mundo. Geográficamente forma parte de América del Norte, ¿sí? Es parte de América Groenlandia, geográficamente. Pero políticamente, económicamente, ¿sí? Es administrada por un país de Europa, Dinamarca, ¿ya? Dinamarca. La extensión de América del Norte son 23.633.760 kilómetros cuadrados, ¿no? Lo que equivale el 15.8 de toda la superficie terrestre de este planeta. América del Norte vendría a ser el tercer bloque más grande de este planeta. ¿Sí? Recuerda que Canadá es el segundo país más grande del mundo, después de Rusia, territorialmente hablando. Muy bien, ahí tenemos a los límites y la extensión de América del Norte. Vamos con el aspecto físico de América del Norte, la orografía. ¿Sí? Tú que vas a estudiar ingeniería, ¿no? Y vas a estudiar ingeniería de mina, ¿no? Entonces vas a estudiar ahí la roquita, los minerales, orografía. ¿Qué estudia la orografía? Estudia las cordilleras, las montañas, ¿sí? Los nevados, los glaciares. Entonces, miren, América del Norte tiene cordilleras, por ejemplo, está Alaska, por ejemplo, están las montañas rocosas rocallosas, están los montes Apalaches, está la Sierra Madre en México. De las montañas rocosas, ¿sí? El más alto ahí es el Elber con 4.399 metros. Está exclusivo en Estados Unidos. Por aquí están, ¿no? Las montañas rocosas, el Elber. Los Apalaches no tienen nevados, ahí lo estamos viendo los Apalaches, muy cerca de la ciudad de Washington, Estados Unidos, muy cerca de la ciudad de Nueva York, ¿no? Está estos montes, los Apalaches, pero en realidad no tiene pues montañas de gran altitud, no pasa nada ahí. El Mitchell apenas es el más alto de todos los Apalaches con 2.038 metros. 2.038 metros. O sea, no tiene, ¿no? Montañas o picos, repito, de gran altitud. Aquí en el departamento de La Libertad, en la provincia de Sánchez Carrión, cerca a la ciudad donde nació tu abuelito, Huamachuco, ahí se encuentra el pico Guaylillas, que tiene 4.733 metros de altitud. Entonces, miren, en el departamento de La Libertad, ¿sí? En nuestro departamento, tenemos un pico que es más alto que el Mitchell, que es más alto que el Elber, allá en Norteamérica, en estas dos cordilleras. ¿Sí? Profesor, entonces, ¿esos son los puntos más altos de América del Norte? No, no, no. El punto más alto de América del Norte, ¿sí? Por acá te lo presento, es el Nevado de Nali, que pertenece a la cordillera
de Alaska. Ahí está el nevado. Cordillera de Alaska, Denali. De repente en el librito que tienes ahí en tu biblioteca, dice Nevado McKinley, ¿no? Así dice, Nevado McKinley, ¿sí? Ese era el nombre antiguo, ese era el nombre que se le dio hace mucho tiempo atrás y en 2015 le han cambiado a Denali. McKinley es el nombre, o fue el nombre, de un expresidente de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces por eso le cambiaron por el presidente. Pero los lugareños, los que viven en Alaska, nunca estuvieron de acuerdo con eso. Siempre estaban, no cambien, cambien, no queremos que se llame nuestro Nevado McKinley. Y en 2015 le han cambiado. Le han puesto Denali. Le han puesto Denali. Es el nombre autóctono. Está en Alaska, 6.193 metros de altitud. Esto le pertenece exclusivamente a Estados Unidos. El punto más alto entonces de toda América del Norte. Y profesor, ¿por qué no quieren que se llame McKinley? Es que hay algunas personas que, digamos que no son seguidores, ¿no? de políticos partidarios, ¿no? No les gusta, ¿no? Es como a tu cerrito, ¿no? Tú vives ahí al lado de las cabras, ¿no? Y ponte que venga una autoridad y diga, ¿sabes qué? Tu cerro ya no se va a llamar Las Cabras, tu cerro se va a llamar Alan García Pérez. Ahí nada más vas a reclamar, ¿sí? Entonces, eso pasó allá en Alaska, ¿ya? Eso pasó, así es. Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿ya, profesor? Pero en el examen, ¿qué? ¿Me pueden colocar ya Denali? De repente, pero sí ya queda en tu bagaje cultural, ¿ya? El nombre de Denali ya queda en tu bagaje cultural. Correcto. Tú ya sabes que el nevado más alto de América del Norte se llama Denali. Ex McKinley, ¿correcto? Ahora, supongamos que en la alternativa no te pongan Denali, te ponen McKinley, marca McKinley, no es el nombre antiguo, ¿ya? Es el nombre antiguo. Claro, es que algunos demoran todavía en actualizarnos sus datos. Hay algunos libros que sigue diciendo McKinley. Muy bien, ahí está entonces el punto más alto de América del Norte. Todavía, mira, claro, es que el extremo norte, noroccidente de América y está cerca del Polo Norte, pues, ¿no? Todavía hay algo de hielo en esa zona. Bien, y otro es la Sierra Madre, ¿no? La Sierra Madre está en México. Ahí estamos viendo, por ejemplo, al punto más alto, que es el volcán Oribás. Esto está en México. Mira, en México hay cordillera Sierra, mira. Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur. Ahora, ¿por qué te digo esto? Entonces, los que viven en esas cordilleras, a ellos se les puede decir serranos, que viven en una cordillera llamada Sierra. Ahora pregunto, en este país llamado Perú, ¿hay cordillera llamada Sierra? No hay ninguna. No hay ninguna cordillera llamada Sierra en Perú. Acá en el Perú la cordillera es andina. Ahora la pregunta, ¿y por qué acá utilizamos sierra? A la gente que vive en Huamachuco, ¿no? Le decimos, mira, ahí viene el serrano. No está bien, pues, ¿no? Ese no es el término correcto acá. El término correcto es los que viven en Huamachuco, en Huaraz, en Cajamarca, ¿no? Andino. Eso es lo correcto, porque viven en la cordillera de los Andes. Sino que acá, pues, ¿no? Ya los españoles, ¿no? Mal Ya la llamado. gente que vivía en los Andes, ¿no? Y les decían así sierra, porque en España hay una cordillera llamada sierra también. Sierra hay en México, sierra hay en Cuba, sierra hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una cordillera llamada Sierra Nevada. Y en España también hay una cordillera llamada sierra, pero en Perú no. Sin embargo, aquí utilizamos ese término, ¿no? Claro, ese término y lo trajeron los españoles. Quedó así, pues quedó así, pero no es el término correcto a nuestra zona, no, para nada. No, paisano sí está bien, ¿no? Paisano se utiliza normalmente, ¿no? Como un término coloquial para referirnos a una persona que ha nacido en el lugar donde nosotros hemos nacido, ¿no? Por ejemplo, si tú eres de Huamancaca, ¿no? Y te encuentras, ¿no? Con un huamancaquino acá en Trujillo, ¿no? Tú le dices, no, mira, paisano. Es la persona que nació también en tu tierra natal, ¿no? Sí, eso no hay problema, ¿sí? Claro.
Pero el problema es sierra. Y otro es Alpes, ¿no? Alpes, ¿no? Cuando suben el Huascarán, mire el alpinista. ¿Qué es eso, no? Alpinista. Alpes existe en Europa, en Italia, en Suiza. Aquí es Andes. Si tú subes el Huascarán, eres un andinista, no alpinista. Sí, hay muchos términos que sinceramente, ¿no?, se han tergiversado totalmente. Yes. Muy bien, ahí tenemos entonces a las cordilleras norteamericanas. ¿Qué más en Norteamérica? Desiertos. El desierto de Chihuahua, que es el más extenso de América del Norte, está entre México y Estados Unidos. México y Estados Unidos está full desiertos, ¿sí? Full desierto. Ahí la frontera. México, Estados Unidos también está el desierto de Colorado. Aquí es donde se han filmado una gran cantidad de películas sobre el planeta Marte, por ejemplo, ¿no? Claro. La zona ahí es rojiza debido al óxido ferroso, ¿no?, muy similar a la estructura de ese planeta, ¿no? Este es el desierto del Valle de la Muerte, fuertísima insolación, escasas lluvias. En antaño, mucha gente usaba de manera ligera este desierto y al final no llegaba a su destino, ¿no? En el camino perecía, producto de la fuerte insolación. De ahí viene el nombre, el Valle de la Muerte. Y este es el desierto de Sonora Ojila, ¿sí? Ese desierto de Chihuahua, por si acaso, es el más extenso de toda América. Acá en Sudamérica también tenemos desiertos, ¿no? Como el Atacama, como el mismo desierto piurano llamado Sechura, pero no son tan grandes como el Chihuahua en Norteamérica. Ojo, ¿eh?, estoy diciendo de América, del mundo es otra cosa, ¿no? El desierto más extenso del planeta se encuentra en África. Es otra cosa ese desierto. Bien, entonces, sí, el desierto del Sahara, claro. Bien, ¿qué más entonces, aparte de desiertos, de montañas, allá en América del Norte, tenemos también a cañones? ¿Qué es un cañón? Un cañón viene a ser cuando un río se abre camino en una cordillera. El río Colorado, ¿sí?, se ha abierto camino en la cordillera del mismo nombre allá en Estados Unidos, y como la abertura es angostita, se le conoce como cañón. Es el cañón más largo del mundo, con 446 kilómetros de longitud. Las autoridades de Estados Unidos han puesto un mirador, ¿no?, para que la gente vaya a practicar turismo ahí. Los estadounidenses le dicen el Gran Cañón, el Gran Cañón. Repito, ¿eh?, es el cañón más largo del mundo. El más profundo no, el más largo sí. Y esto ha venido en una pregunta de examen. El más profundo está en China, en China. Muy bien, ahí está el cañón del Colorado. Bahía. Una bahía es regular cantidad de agua del mar que ingresa a la costa. Regular cantidad de agua del mar que ingresa a la costa. ¿Sí? La bahía de Hudson le pertenece a Canadá y ahí es reconocida como la bahía más extensa del mundo. Ese es el océano glacial ártico. Canadá, sí. Bahías, regular cantidad de agua del mar que ingresa a la costa. El agua del mar, la ola lo va erosionando a la tierra, ¿no?, y forma estos accidentes geográficos. Los ingenieros civiles recomiendan construir en las bahías puertos marítimos, ¿sí? Acá en el Perú tenemos varias bahías, ¿no? La bahía de Sechura, la bahía de Chimbote, la bahía del Callao, donde si tú averiguas en esas bahías hay puertos, ¿no? Puerto Callao, Puerto Chimbote, Puerto Bayó. Esa es la recomendación de los ingenieros, ¿no?, que en las bahías es adecuado construir puertos marítimos para la práctica de la importación y exportación de productos. Bueno, isla, ya te había comentado que la isla más grande del mundo es Groenlandia. Ahí tenemos una fotografía de Groenlandia. Mira. Groenlandia es una isla de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, esa isla tiene apenas 17,000 habitantes. Profesor, si es un lugar tan grande, ¿por qué hay tan poca población humana? Creo que ya te diste cuenta por qué. Ya te diste cuenta por qué hay poca población.
en esa zona. Lógico. En esa zona se te congela. Así es. Y tú sabes muy bien que en lugares donde las temperaturas son muy bajas y la gente huye. ¿Sabías tú que las autoridades de Estados Unidos pagan a sus ciudadanos para que se vayan a vivir a Alaska? Les ponen el avión, ¿no? Clase A1, les ponen casa en Alaska, les consiguen trabajo, ¿no? Pero tú crees que ellos quieren, la gente quiere irse a vivir a Alaska, ni en sueños se va, ni así le paguen todo lo que puedan. No quieren, no. Claro, pues tú te pones a averiguar, ¿no? Buscas ahí tutoriales en YouTube, pones Groenlandia, pones Alaska, pones Islandia, ¿no? Y al toque nomás ves menos de 5 minutos del video y ya estás con frío, ya, ¿no? Las temperaturas ahí son muy bajas y la gente, difícil que las personas, pues, ¿no? Quieran, ir en esos lugares. Es complicado, ¿no? Muy complicado, ¿sí? Entonces, esa es la historia de Groenlandia, por eso tiene poquísima población. Esa poca población, entonces, tiene, digamos, dependencia de Dinamarca, ¿no? Un país del norte de Europa. Listo, ahí está entonces accidentes geográficos de Norteamérica. ¿Qué más en Norteamérica? Hay hartas penínsulas. ¿Qué es una península? Tierra rodeada de agua. Tierra rodeada de agua. Me parece que en una de las últimas preguntas de examen del área A, el área B, creo, ¿no? Sí, una de las últimas. La pregunta decía, ¿cómo se llama la península más occidental del Perú? Se ha venido, no recuerdo, pero ha sido de los últimos exámenes. Como se han dado un montón de exámenes y encima ha habido repetición de exámenes, ¿no? Ya, tantos exámenes, ¿no? Entonces, acá en Perú hay varias penínsulas, ¿no? La más occidental es de Perú, es Illescas, está en Piura. ¿Qué es una península? Como te estaba comentando, tierra rodeada de agua, pero tiene conexión con el continente. Porque si nos quedamos con tierra rodeada de agua, eso suena más a isla. Pero si te dicen tierra rodeada de agua, conectada al continente, eso es una península. Entonces, las penínsulas norteamericanas que colindan con el Océano Pacífico. Número uno, ese es Alaska. ¿Sabías tú que Alaska le pertenecía a Rusia? Alaska, esta parte que está ahí, mira, resaltada, era de Rusia. Era de Rusia. ¿Y qué hicieron los rusos? Los rusos, no, Rusia pues, tiene un tremendo territorio, ¿no? ¿Sí? Rusia decía, no, eso dime está que me estorba, ¿no? Y le dicen a Estados Unidos, no, claro, los gobernantes están, sí, te lo vendo, hablo. Tú dirás, te vendo ese pedazo de tierra, no, no quiero. ¿Ya? Y en esa zona ya, no, lo que hay es arbolitos, ¿no? Sí. Pero, repito, el frío, pues, la gente huye, ¿no? Trigo, petróleo en esa zona, no, muy poco, no, muy poco. No, muy poco. El petróleo está en Texas. ¿Ya? Entonces, Estados Unidos lo compró. No me equivoco, pagaron 8.000 millones de dólares. Estados Unidos tiene plata, ¿no? Ya lo compraron como si fuera un kiosco, ¿no? Ya, dámelo, dámelo. Lo compraron. ¿Sí? Entonces, eso le pertenece hoy a Estados Unidos, Alaska. ¿Tú te has dado cuenta que en la bandera de los Estados Unidos hay 50 estrellas, ¿sí? Cada estrella representa un estado, ¿sí? Cada estrella. Estados Unidos es un gran país conformado por 50 estados y una estrellita representa Alaska. Otra estrellita representa Hawái, otra Connecticut, otra Massachusetts, otra Florida, ¿no? Y así, ¿no? Son 50 estados. Bien, ahí está Alaska. El otro, número dos, miren, número dos, esa es la península de California. Claro, California no suena a Estados Unidos, pero la península de California le pertenece a México. Ahí está, ¿ve? Aquí está la frontera, ¿ve? ¿Sí?
Ahí está la frontera. Esto es de México, pero el estado de California obviamente es de Estados Unidos. Así es. Esas son las penínsulas para la parte del Pacífico. Y para la parte del Atlántico hay más. Está número 3, el Labrador, esa es una península canadiense. Número 4, esa es Florida, donde hay una ciudad donde radica bastante latino, ¿no? La ciudad de Miami, ¿sí? Península de Florida, ciudad de Miami, Miami, para que entiendan. Número 5, península del Yuca. Ese es el Yuca, en Yucatán. En esta península mexicana, y según estudios, impactó un meteorito hace aproximadamente 100 millones de años atrás, y eso terminó a la larga desapareciendo a los dinosaurios. Esa es una hipótesis, no es algo, digamos, que, esté 100% confirmado, no, no, se maneja eso. ¿Sí? Así es. Entonces, ahí tenemos las penínsulas norteamericanas. Seguimos, vamos con qué de Norteamérica, hidrografía. ¿Cuántos ríos? Mira, en Norteamérica. Profesor, ¿qué? Y si me preguntan qué tengo que aprenderme todos esos ríos, no, los ríos más importantes nada más. ¿Y cuál es? El Mississippi, pues de hecho. Claro. El Mississippi es el río más extenso y caudaloso que tiene América del Norte. Cuando te dicen caudaloso es que tiene buena cantidad de agua, ¿sí? Y eso para la población es genial, ¿eh? Que los ríos tengan buena cantidad de agua. No sé si ven noticias, ¿no? Y a cada rato aparecen en las noticias que ya muchos ríos, muchos lagos, lagunas de este planeta y ya prácticamente están en muere, ¿no? En muere. El Mississippi es uno de los más importantes del planeta, ¿sí? Claro, está detrás del Amazonas, detrás del Congo, del Nilo, ¿no? El Mississippi. Y otro río por acá, el San Lorenzo, donde se han formado las cataratas del Niágara, el río Hudson. Este río Hudson es donde se han filmado un montón de películas también. El río Grande, ¿no? El río Bravo, ese es el río que cruzan muchos latinos de manera ilegal para llegar a Estados Unidos, ¿no? Para llegar a países potencia es difícil, pues, ¿no? Claro, es complicado, te piden visa, ¿no? Es difícil. Profesor, ¿qué? ¿Y si tengo dinero? No, pues si tienes dinero normal, ¿no? Pasas a cualquier país, ¿no? Claro, porque te dicen, no, ya, a ver, ¿quieres pasar a mi país? Sí, quiero practicar turismo. Ya, ¿cuánto tienes en tu bolsa? 10.000 dólares. Pasa, ¿no? Pero la gente quiere ir a trabajar a Estados Unidos, bueno, entonces para ingresar a trabajar y tienes que ir con un contrato de antemano, pero contratos que no hay, entonces te piden bolsa de viaje fuerte, no tengo, ¿de dónde puedo conseguir 10.000 dólares? ¿No? Entonces, ¿qué hago? Cruzo ilegal. Y eso hacen bastantes latinos. Entonces, Estados Unidos, sí, muchas personas viviendo de manera ilegal. Bien, por acá está entonces, mira el río Mississippi, ¿no? Ahí está. Así todo el año, así tal cual esta imagen, el río Mississippi. Si viene del lago Itaja, recorre Minneapolis, recorre San Luis, Memphis y desemboca cerca de la ciudad de Nueva Orleans. ¿Sí? Recibe agua del río Missouri y del río Ohio. Estos son sus afluentes más importantes. Profesor, yo no escucho en las noticias que el río Mississippi se desborde y inunde la ciudad de Nueva Orleans. Nueva Orleans es una ciudad conocida de Estados Unidos. Si es un río que tiene buena cantidad de agua, entonces supongo que en algunos momentos se desborda. Y está en un país potencia, pues, ¿no? Está en un país potencia. Los ríos en los países que son potencia económica no se desbordan. Eso solo pasa en Perú, ¿no? Que los ríos se desbordan. Profesor, ¿qué quiere decir entonces? Que ya, pues, ¿no? Como tienen plata y como administran bien, ¿no? Acá no falta eso, ¿no? Administrar bien. ¿Qué crees que han hecho? Tienen sistemas anti-inundación, sus ríos. ¿Sí? Sus ríos que pasan por ciudades importantes de Estados Unidos, todos tienen sistema anti-inundación. O sea, aumenta el caudal y se abren unas compuertas, ¿no? Y por ahí empieza a fluir el agua. ¿Cómo se van a inundar sus ciudades? No, pues imposible. Imposible.
Entonces el río Mississippi es el más largo y caudaloso de América del Norte, 5.971. Tremendo. El Mississippi es el cuarto más caudaloso de este planeta. Un río importantísimo para los norteamericanos. ¿Ya? Otro río más, mire, este lo has visto en varias películas. Y el que no se percata bien, que es la mayoría, que no se da cuenta, este es Manhattan, allá en Nueva York. ¿Sí? La mayoría piensa que ese es el mar, y es un río. Brooklyn, Estatua de la Libertad. Ese es un río, ese no es mar. ¿Sí? Ese es el río Hudson. Claro, en la bahía Hudson, hay una bahía Hudson en Canadá, el río Hudson, ¿sí? Pasa justamente por la ciudad de Nueva York. ¿Y acaso nosotros escuchamos en las noticias, porque ese río tiene buena cantidad de agua? ¿Acaso nosotros escuchamos en las noticias, se inundó Manhattan? ¿Se inundó la bolsa de valores de Wall Street ahí en New York? No escuchamos, mire, el río tiene más agua que varios ríos peruanos. Bueno, ya te dije, ¿no? ¿Cómo hacen ellos, ¿sí? Para evitar que esos ríos se desborden, ¿sí? Obvio, claro, hay una película que un río ahí aterrizó, perdón, un avión aterrizó ahí, en este río. Sí, entonces, estos, estos países pues no inventan, ¿no? Un montón de cosas para evitar, ¿no? Destrucción. Profesor, ¿y eso no se puede hacer en Perú? Sí se puede, claro. Ecuador lo ha hecho. Tú buscas información el año 2017 que hubo el fenómeno del niño costero y que acá Perú, pues en la mayoría de ciudades se inundó, de repente tienen buena memoria, la ciudad de Piura, el centro histórico de Piura quedó inundado, si no me equivoco, 1,5 metros, quedó inundado el río Piura. Imagínate, el centro histórico de Piura quedó inundado. Pues si tú averiguas, Ecuador, no pasó nada en Ecuador. ¿Por qué? Ecuador también, varios de sus ríos tienen este sistema anti-inundación. ¿Se puede hacer eso en Perú? Lógico, pero, a Perú, pues, ¿no? Tú sabes que la situación, ¿no? Es complicada, ¿no? La idiosincrasia. Este es el río que te estaba comentando. Acá, mira, cruzando ahí los ilegales. Este es el Río Grande. Ha habido muchos accidentes también, porque hay mucha gente que se desespera, bueno, por cruzar Estados Unidos y no miden, ¿no? A veces este río tiene buena cantidad de agua y hay gente que sin saber nadar, ¿no? Ingresa al río para tratar de cruzarlo y en el camino muere. No sé si vieron, ¿no? Me parece que fue el año pasado o el anteaño pasado, que un señor, ¿no? Un guatemalteco fue, sí, que estaba cruzando este río y justo aumentó, ¿no? El caudal y lamentablemente no pudo llegar a la orilla, ¿no? Pero lo más triste es que estaba cruzando con su hijita de 3 años y ambos lamentablemente perdieron la vida. Entonces, este es un río que mucha gente, ¿no? Mucho latino lo cruza para llegar ilegalmente a Estados Unidos. Está en la frontera mexicana-estadounidense. Y ahí es donde justamente el expresidente de Estados Unidos quería poner un muro, ¿no? Ahí en esa zona. Bien, ahí están entonces los ríos norteamericanos. ¿Qué más en Norteamérica? En Norteamérica tenemos a la catarata de Yosemite, que tiene 739 metros de caída, la catarata más alta de América del Norte, correcto. Y la más turística de América del Norte, las cataratas del Niágara, de hecho. Mira su caída de agua, 62 metritos. Y mira de Yosemite, 739, hay una tremenda diferencia. ¿Por qué entonces el Niágara es más turístico? Porque la caída de agua, este es el río San Lorenzo, la caída de agua ahí es bien ancha. Entonces, como es bien ancha, ¿no? Cuando cae el agua y obviamente pues espléndido. Entonces, tanto canadienses como estadounidenses, porque esto está en la frontera, han construido ahí miradores, ¿sí? Miradores. Entonces la gente llega, ¿no? Este lunes empieza el verano ahí en Norteamérica. Nosotros este lunes empezamos el invierno. Entonces el verano allá, pues, y
esta zona se vuelve súper turística. Llega gente de Canadá, de Estados Unidos a conocer este lugar. El Niágara, ¿sí? La caída de agua más ancha del planeta Tierra, formado, repito, por el río San Lorenzo. Muy bien, ahí tenemos entonces algunos lugares acuosos de Norteamérica, pero hay más agua en Norteamérica. Lagos, los lagos más grandes de América se encuentran en Norteamérica. ¿Sí? Por ejemplo, el lago en Canadá, el Gran Lago de los Osos, el Lago de los Esclavos, Athabasca, Reinda, Winnipeg. Ahí en Canadá, todos en Canadá. Entre Canadá y Estados Unidos, pregunta de examen de admisión Universidad Nacional de Trujillo. La pregunta decía, ¿son lagos ubicados entre Canadá y Estados Unidos? Excepto. Hay 4 nada más. Mira, el lago Superior, que es el lago más grande de América, el lago Hurón, que es el 4.º lago más grande del mundo, Hurón, el lago Ontario y el lago Erie. ¿No? Ahí están. Esos están justo en la frontera canadiense-estadounidense. ¿No? Y en Estados Unidos el lago más grande es el Michigan. Ahí está. ¿Sí? Estos lagos son enormes, ¿no? Son gigantes. Acá Perú, mira, te doy un dato. Perú tiene 2 lagos, ¿no? El lago Titicaca y el lago Chinchaycocha. Y todos estos lagos son más grandes que el Titicaca. O sea, si tú pensabas que el lago Titicaca es grande, estás equivocado. Grande en Perú, sí, pero si lo comparamos con otros lagos del planeta, el lago Titicaca está en posición número 19 del planeta. Sí. Para nosotros es pequeño, ¿no? Así es. Muy bien, entonces ahí están fotos, ¿no? Aunque sea para que conozcas por foto los lagos norteamericanos. ¿Por qué le dirán el lago de los osos? Ahí está la respuesta. Porque ese es el hábitat de los osos grizzly. ¿Ya? Este es el lago superior, 100% agua dulce. 100% agua dulce. ¿Sí? Porque este es un lago estrictamente de origen glaciar. ¿Sí? Estrictamente de origen glaciar. Atención, atención los que acaban de llegar a América. El lago superior a nivel mundial es el segundo más grande, después del Caspio que está en Asia. El segundo más grande del mundo, el superior. A nivel americano es el más grande de toda América, de hecho. El Hurón también está entre Estados Unidos y Canadá. Y este es el Michigan. Este Michigan, mira, ahí a orillas de este lago se ha construido la ciudad, esa es la ciudad de Chicago. Chicago, ¿no? Ahí están los lagos norteamericanos. Los lagos norteamericanos, sí. Bien, cerramos Norteamérica con los países. Bueno, ya habíamos adelantado, ¿no? Que hay 4 países nada más. ¿Cuál es la capital de Canadá? ¿Te acuerdas? Capital de Canadá. Ottawa. Ottawa, correcto. Ottawa. Así es. Canadá está conformada por ciudades, bueno, está conformada por estados, ¿no? Claro, porque es una república federal. Ottawa, Vancouver, Montreal, Toronto, ¿no? Bueno, es un país desarrollado. Es un país desarrollado, un país enorme, pero que no tiene mucha población. ¿Por qué? Por el frío. Así es. Y aparte que sus políticas para los migrantes y también es fuerte. O sea, una persona fácilmente no puede ingresar a ese país. Así es. No es como acá Perú, pues, ¿no? Que las fronteras son coladeras. Todos los choros de los países vecinos acá están en Perú. Pero ahí en Canadá, no, pues, olvídate, ¿no? Para que entres a ese país es complicado. El otro, USA, ¿no? Su capital es Washington, aunque más la capital parece Nueva York, ¿no? Pero la capital es Washington. Oficialmente es Washington, D.C., DC, para que entiendan. ¿Ahora qué significa esa D, esa C? Tú que llevas inglés americano, llevas inglés británico. De Colombia. Distrito de Columbia, ¿no? Claro. Pero la foto es de Nueva York, sí es cierto, la foto es de Nueva York, no es Washington eso. No, eso es Nueva York, claro, porque ese es el río Hudson.
¿no? Sí. Y de repente, mira, tú pensabas que los países, su capital siempre tiene que tener más población. Eso es falso, ¿no? Estados Unidos, su capital es Washington, pero su ciudad más poblada es Nueva York, con cerca de 20 millones de habitantes. Profesor, ¿y por qué hay países donde su capital no tiene tanta población? Porque son países descentralizados. O sea, la gente no se ve obligada, ¿no?, a dejar su ciudad natal para ir a la gran ciudad, ¿no?, a otra más desarrollada, como es el caso de Perú, ¿no? Entonces, allá tú te vas a Estados Unidos y ciudades, ¿no?, muy desarrolladas, ¿no?, muy importantes, Washington, Nueva York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, ¿no?, Nueva Orleans, que lo hemos mencionado hace rato, ¿no? Sí, es que hay descentralización porque son repúblicas federales, ¿no? República Federal, cada estado tiene sus propias leyes, o sea, cada gobernador y ve la manera de desarrollar su estado, ¿no? Se identifican pues con sus estados, ¿sí? En otras palabras, pues, y la corrupción en esos lugares no predomina. No te quiero decir con esto que no hay corrupción, porque lamentablemente, pues, hasta en los lugares más pintados existe, ¿sí? Pero no predomina. En nuestro país lo que predomina es la corrupción. Entonces, eso es lo que impide, pues, ¿no?, que se pueda avanzar, que se pueda progresar. Y bueno, un lugar, mira, que se parece bastante, ¿no?, a nuestra realidad, ¿no? Si saco la bandera de México y pongo la bandera de Perú, y fácil, tú dices, mira, ahí estamos en Perú, ¿no? Esta es la plaza principal de Ciudad de México. Antes era, el nombrecito era, su nomenclatura era República de México y su capital México DF, pero hoy es Estados Unidos Mexicanos y su capital Ciudad de México. Cambio que han hecho ahí nada más de digamos, la nomenclatura, ¿no? Pero al final, pues, mismo lugar, ¿no? Ciudad de México, más parecido a nosotros, la idiosincrasia, ¿no? ¿Por qué? Porque fue invadido por los españoles también, ¿no? México, país latino. Aunque los mexicanos han ido mejorando con el paso del tiempo en lo que respecta a educación, ¿no? Por ejemplo, de repente ustedes chequean ahí el ranking de las mejores universidades de América Latina y normalmente salen universidades de México. No siempre, claro, ¿no? Pero normalmente yo leo ahí a la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, ¿no? Y otras, ¿sí? Claro, estoy hablando de América Latina, no estoy hablando de toda América, porque competir pues con las universidades de Estados Unidos, de Canadá, ya pues no seas malo, ¿no? Son universidades que nos llevan muchos años de adelanto. O sea, los latinos competimos entre nosotros, ¿no? Más, ¿qué nos quedan? Entonces, México ha avanzado bastante en educación superior, ¿eh? Sí, en algunas cositas ha avanzado México porque tiene a vecinitos, pues como Estados Unidos, como Canadá, ¿no?, que por ahí lo apoyan en algo, ¿no?, asesorías, etcétera. En otras cosas, típico de América Latina, inseguridad ciudadana. Estuve leyendo un artículo periodístico que Ciudad de México, que es una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿sí? Ahí es común los secuestros al paso, ¿sí? Al toque te raptan ahí, ¿sí? Y al toque pasa 30 minutos están pidiendo, ¿no? Están pidiendo ahí sí. Y eso, por ejemplo, en los países desarrollados, pues bien difícil, bien difícil. Entonces, ahí tenemos a Norteamérica, ¿sí? Vamos con Centroamérica y el sur de América. Pero vamos ahí unos minutitos al receso y volvemos. Pero volvemos a, no te vayas a quedar. No mires el partido porque vas a llorar. Cuando terminamos la clase y de ahí lloras, ¿ya? A 5 minutos y volvemos.
Muy bien, continuamos. Entonces, y América del Norte, como estábamos comentando, ¿no? Su desarrollo y se ha visto, pues, digamos, menguado, ¿no? Por el crecimiento de un país asiático, ¿no? Ha crecido un montón. Ahora vamos con América del Centro. América del Centro, en realidad, no tiene mucho por ofrecer debido a que es una zona geográficamente pequeña, ¿no? América del Centro está dividida en lo que es la parte continental, donde hay 7 países, y la parte insular, donde están todas las islas conocidas también como islas caribeñas, ¿no? Entonces, ¿qué de bueno hay en América del Centro? A ver, primero los límites. Por el norte está México y por el sur está Colombia. Por el este lo estamos viendo ahí el Caribe y por el oeste lo estamos viendo el Océano Pacífico, ¿sí? Ahí están, mira, los 7 países que te estaba comentando: Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Bien, accidentes geográficos muy poco, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el volcán Tajumulco, que es el punto más alto de toda América Central. Se encuentra en Guatemala, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿sí? Punto más alto de América Central. Y ahí en el aspecto hídrico, el río más extenso es el Usumacinta, que recorre Guatemala y una pequeña parte de México. Ahí está. Otros ríos centroamericanos, tenemos por ejemplo al Motagua, al Lulú, al Grande, al San Pablo. Pero, repito, el más extenso es el Usumacinta, ¿ah? Río guatemalteco. En lo que respecta a lagos, y hay un lago similar en extensión y similar también en origen que el lago Titicaca. Ese es el lago Nicaragua, ¿ya? Ahí está, ¿sí? Es de origen tectónico, es un lago de aproximadamente 8.000 kilómetros cuadrados, o sea, muy similar a nuestro lago. Claro que nuestro lago y tiene por ahí peculiaridades significativas en el sentido de que es el navegable de mayor altitud del planeta. Muy bien, entonces, a ver, de repente no te consultan pues en el examen, ¿no? Por los ríos de Centroamérica, pero sí te consultan por los países, ¿no? Ahí que manejan su banco de preguntas de los exámenes de la Universidad Nacional de Trujillo, y ahí han encontrado la pregunta: ¿cuál es el país centroamericano que no tiene salida al Océano Pacífico? ¿O cuál es el país centroamericano que no tiene salida al Océano Atlántico? Entonces, por acá vamos viendo eso. Ahí están, ¿no? Los países que se encuentran en el área continental. Y ahí los tenemos a los 7, ¿no? Aquí está el Océano Pacífico y aquí está el Océano Atlántico. No te olvides las capitales porque a veces te pueden consultar eso también. A ver, Guatemala, su capital, Ciudad de Guatemala, y tiene salida al Atlántico y al Pacífico. Belice, Belice, su capital, Belmopán, tiene salida solo al Atlántico, ¿ya? Tiene salida solo al Atlántico. El Salvador. El Salvador es el país más pequeño de América Central. Tal San Salvador, y este país tiene salida solo al Pacífico, ¿ya? Ahí está. Honduras tiene salida tanto al Atlántico como al Pacífico, su capital Tegucigalpa. Nicaragua es el país más grande de América Central, su capital Managua, y tiene salida a ambos océanos. Costa Rica, San José, y Panamá, Ciudad de Panamá, son países bioceánicos, y algo peculiar de Costa Rica y de Panamá es que no tienen fuerzas armadas. No tienen fuerzas armadas, ¿sí?
Profesor, pero ¿cómo un país va a desarrollarse sin Fuerzas Armadas? Están protegidos por la ONU. Ahora, ojo, una cosa es Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea. Otra cosa es que te digan fuerzas policiales. Policía obviamente tienen, ¿no? De hecho, pero Ejército, Marina, eso no hay. En Costa Rica y Panamá. Son catalogados como los países más pacíficos de este planeta. A tal punto, ustedes que estudian cívica desde quinto de primaria, saben que hay un famoso pacto de derechos humanos para América Latina, ¿no? Y ese pacto de derechos humanos se firmó en la ciudad de San José de Costa Rica. De Costa Rica, sí. Claro, se eligió ese lugar, repito, porque es el país más pacífico de este planeta, claro, al decirte que no tiene ejército, ¿no? Entonces es un país pacifista, ¿no? De hecho, ¿sí? Su dinero lo invierten mejor en educación, en salud, ¿no? Antes de estar comprando armas de fuego, ¿no? Bueno, así está Costa Rica y Panamá. Ahora, nos vamos para la parte insular, ¿no? La parte insular está conformado por dos archipiélagos, conocidos también como las Islas Caribeñas, ¿no? El Caribe. Los archipiélagos, por un lado están las Antillas Mayores, donde encontramos a las islas más grandes, como por ejemplo Cuba, ahí está, ¿no? Cuba, ¿sí? Cuba, su capital, La Habana. En Cuba hay una playa muy paradisíaca llamada Varadero. Es una playa de más de 20 kilómetros de extensión, su arena blanca, agua cristalina y cálido prácticamente todo el año. En Cuba se encuentra la cordillera Sierra Maestra. En Cuba, en esta zona de acá, mira, se encuentra una base naval de los Estados Unidos de América. La base se llama Guantánamo. Tiene autonomía ahí Estados Unidos, ¿eh? En esa zona. Cuba es una república socialista, pero en los últimos años, producto de la muerte del líder, ¿no? Fidel Castro, y su socialismo poco a poco se está desmoronando allá en Cuba, ¿no? Ya el que lo sustituye, ¿no? A Fidel Castro, su hermano Raúl, y poco a poco ha ido teniendo contacto con los gobernantes estadounidenses, ¿no? Para que de ese bloqueo de muchos años, para que puedan comercializar sus productos sin problemas, ¿no? Con Estados Unidos y también traer productos de Estados Unidos a Cuba, ¿no? Pero ahí están entonces los cubanos. Y ahí en la práctica, mira, tú ya estás terminando la práctica y de repente has encontrado esa preguntita que dice, ¿y cómo se llaman los países caribeños que conforman una isla, ¿no? Esa es una pregunta de examen de la Universidad Nacional, que ha venido en dos oportunidades, la he visto en los últimos exámenes. Esa isla se llama La Española y la isla La Española está conformada entonces por dos países. Haití con su capital, Puerto Príncipe, Haití, su idioma oficial es el francés y lamentablemente Haití es el país de menor ingreso per cápita de toda América Latina. O sea, en otras palabras, es el país donde predomina la pobreza económica, más desnutrición infantil, etcétera. Tampoco tiene fuerzas armadas, ¿eh? Cuando hay conflictos en ese país y la ONU, a través de su Consejo de Seguridad, envía los cascos azules, ¿no? Bueno, ustedes que han leído a la ONU al revés y al derecho, ¿no? Sus consejos de seguridad, fiduciario, etcétera. Bueno, ustedes son, leen tanto, ¿no? Entonces saben de lo que estamos hablando. Y la República Dominicana, con su capital Santo Domingo. Esos son los dos países que conforman la isla del Español. De ahí está Jamaica, con su capital Kingston. Jamaica, el idioma oficial es el inglés. A los jamaiquinos le dicen los hijos del viento, ¿no? Porque de ahí
salen los corredores más rápidos del planeta. Claro, carrera corta, pues, ¿no? 100, 200 metros, ¿no? Salen los más rápidos. Y los boricuas, Puerto Rico, su capital San Juan. Mira, abajo, ahí mira tú que tienes buena vista, dice US, Estados Unidos, para que entiendas. Profesor, ¿por qué está ahí las iniciales de Estados Unidos? Lo que pasa es que Puerto Rico es un país semi-independiente. Es decir, depende, ponte un 40-45%, ¿sí?, de Estados Unidos de Norteamérica. Le da apoyo a Estados Unidos, ¿no? Con bonos económicos, con programas sociales, ¿no? Etcétera. Puerto Rico en las últimas décadas ha mostrado mucho interés, bueno, los puertorriqueños, los boricuas, como les dicen, han mostrado mucho interés para ser ya totalmente dependientes de Estados Unidos. O sea, los puertorriqueños quieren ser la estrella número 51 de la bandera de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero las autoridades estadounidenses sí están masticando todavía la idea. Están masticando la idea, no lo pasan todavía eso. ¿Sí? Semi-independiente dice, está bien, ¿no? Dependiente al no hay nomás, gracias. No olvidemos que Puerto Rico, ese pequeño país, es un gran exportador de cantantes, ¿no? Claro. De esa isla salen un montón de cantantes. Bien, estos son las Antillas Mayores, las Islas Grandes. Ahora vamos con el archipiélago pequeño, las Antillas Menores. Ahí están. Islas microscópicas, mira, como por ejemplo San Cristóbal y Nevis, Dominica, Trinidad y Tobago está por esta zona, Antigua y Barbuda, Granada, Santa Lucía, ¿no? Son islas pequeñitas. La isla más pequeña de todas es San Cristóbal y Nevis, con su capital Basseterre. Pero en esta zona también vas a encontrar a varias colonias, es decir, islas que dependen de países potencia, países de Europa y también del mismo Estados Unidos. Por ejemplo, la isla Montserrat, Bermudas y Caimán es administrada por Inglaterra. Por acá está Montserrat. ¿Sí? Aruba, Curazao, por acá está Aruba. Es administrada por los Países Bajos. ¿Sí? El que se hacía llamar Holanda, ¿no? Hoy simplemente es Países Bajos. ¿Sí? En inglés, Netherlands, ¿no? Netherlands. Ya dejó de existir el país Holanda. En cambio de nomenclatura también. Holanda ya no, Países Bajos sí. Guadalupe y Martinica, Guadalupe está por acá, Martinica está por acá. Lo administra Francia. Y las Islas Vírgenes está por acá, lo administra Estados Unidos. Profesor, la gente que vive en esas islas no ha mostrado interés por alcanzar la independencia. No, ellos están felices, ¿sí?, viviendo de la administración de estos países que son potencias como Inglaterra, Países Bajos, Francia, Estados Unidos. Entonces ellos están tranquilos, no quieren independizarse. ¿Ya? Son lugares pequeños también, ¿no? O sea, no vayas a pensar que, no, son enormes, no, son islas pequeñitas, ¿ya?, que hay en esos lugares. Ahora, ¿de qué vive esta gente? Del turismo principalmente. Estas islas son paradisíacas, arena blanca, agua cristalina, clima tropical, ¿no? Es una zona muy visitada por turistas europeos y también por turistas norteamericanos, principalmente. A los cruceros, ¿no?, de lujo, recorriendo todas estas islas. ¿Ah? Listo, ahí está entonces las Antillas. Tú varias veces has escuchado, ¿no?, en noticias o has leído artículos periodísticos, has visto documentales del Triángulo de las Bermudas. Sí existe, sí es real, está conformado por 3 puntos: Miami, Península de Florida, las Bermudas. Estas islas están administradas por Inglaterra y Puerto Rico
la semi-independencia estadounidense. Hasta mediados del siglo XX, 1950, por ahí aproximadamente, en esta zona desaparecían de manera permanente objetos y también seres humanos. Es real, o sea, no es que es una leyenda, no, es real. ¿Sí? Entonces, a raíz de eso, se han hecho muchos estudios en este lugar. Inclusive sigue estudiándose. ¿Sí? Por ejemplo, un estudio de la Marina de Guerra de los Estados Unidos y llegó a la conclusión de que en esta zona, en el fondo del mar Caribeño, pero de esta zona, hay mucho metano. Y ese metano cada cierto tiempo es expulsado del fondo del mar Caribeño y al entrar en contacto con el agua bien salada de esta zona, puede crear campos gravitacionales muy fuertes que jalan, pues, ¿no? Barcos, botes o aviones, helicópteros que sobrevuelan bajo, ¿no? Los jalan y los desaparecen en fondo, ¿correcto? Ese es un estudio. Hay otros, ¿no? De repente han leído el estudio de las olas que se forman acá de un momento a otro de manera abrupta, 15, 20 metros de altura. Pero lo que sí, digamos, ya no ocurre es que ya no hay desapariciones desde mediados del siglo XX. Esta zona, por estos momentos, se encuentra totalmente inactiva. Pero la gente que vive en este lugar siempre difunde, ¿no? Siempre difunde que acá las cosas desaparecen. Se lo hacen principalmente, pues, para promover, ¿no? Porque tú sabes que el ser humano es curioso, pues, ¿no? Claro, tú le dices ¿no? Acá desaparecen las personas y muchos, por ejemplo, llevan sus suegras ahí, ¿no? Para que ahí desaparezcan, ¿no? Pero como te estaba comentando, y esto no se activa hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Pero, ¿no? Como la gente es curiosa, ¿no? Quieren ahí, ¿no? Ver la desaparición de objetos. Entonces, ahí está el triángulo de las Bermudas. Dejamos entonces América Central, dejamos el Caribe, las islas y vamos con América del Sur. Tú que eres sudamericano, según tú, exactamente cuántos países conforman América del Sur, ¿te acuerdas? Ahí está, cuéntanos, ya, dime. 21, ¿Cuántos países conforman América del Sur? ¿Cuántos? Número. 21, 21 países. ¿Sí? O sea, ahí ves 21 banderas. 21 países América del Sur. Ah, sí. Entonces la Copa América es con 21 países, ¿no? ¿Y de dónde han salido tantos países? No te estoy preguntando de Europa, pero te estoy diciendo de América del Sur. América del Sur son 12 nomás, 12. ¿No te das cuenta que hay una bandera ahí de Francia? Quiere decir que en América del Sur hay dependencias y las dependencias no se cuentan. Ahí está la banderita de Francia. Ahí está la banderita de Francia. Esa es una dependencia. 12 nada más, 12 países, ¿sí? 12 países son los que conforman América del Sur. Claro, los que ponen 21 se han llegado recién de Europa, han llegado de Asia, de la Antártida. A ver, los límites. Por el norte está el mar Caribeño. Por el sur está el Paso Drake. Aquí está Drake. Por el este se encuentra, por el este se encuentra el Océano Atlántico. Claro. Y por el oeste, el Pacífico. Listo, ya está. Ya está. La extensión, 17.809.000 kilómetros cuadrados. Listo. Ahora, pero estoy preguntando solo de América del Sur, de América del Centro ya lo vimos. ¿Ya? Listo. A ver, América del Sur se caracteriza, mira, porque si lo comparo con América del Norte y con América del Centro, es la que tiene más accidentes geográficos.
más nevado, más cordilleras, depresiones, golfos, bahías, mesetas, pampas, llanuras, ¿no? Es una tremenda variedad geomorfológica. Pregunta de examen, ¿eh? América del Sur. Entonces, en el aspecto orográfico, tenemos a la cordillera más larga del mundo. No te olvides que la cordillera se llama andina. ¿Por qué? Porque predomina una roca llamada andesita. Repito, predomina una roca llamada andesita. De ahí viene el nombre, cordillera andina. ¿Ah? Esta cordillera andina, otra pregunta de examen, se desplaza de sur a norte, o sea, empieza en Tierra del Fuego, Chile, recorre Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y termina en el Golfo de Paria, Venezuela. Todos esos países lo recorren, ¿sí? La cordillera de los Andes. De sur a norte, siempre su desplazamiento. Pero en América del Sur tenemos a otras cordilleras, como por ejemplo la cordillera de la Parima-Pacaraima, ¿no? Que está entre Brasil y Guyana, una partecita también de Venezuela. Y el sistema brasileño, ¿no? O brasileiro, como quieras, ¿no? Ahora nos quedamos con la cordillera de los Andes, ¿por qué? Porque es una cordillera que genera mucha riqueza a los países que ahí se encuentran, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú, nuestra cordillera nos ofrece oro, plata, cobre, zinc, molibdeno, entre otros, ¿no? Y aparte, sus nevados, sus glaciares, ¿sí? De ahí vienen ríos que nos abastecen con agua, ¿no? Por ejemplo, el río Santa. El río Santa viene del Nevado Tuco, Cordillera Blanca, departamento de Ancash. ¿Sí? Es importantísima la cordillera de los Andes para la vida de los lugareños. El punto más alto de toda la cordillera de los Andes, atención los que acaban de llegar de Europa, ¿no? Hay gente que ha llegado ahí de la Antártida, del Polo Norte. Entonces el punto más alto de la cordillera de los Andes es un nevado que se encuentra entre Argentina y Chile. El nevado se llama Aconcagua. Ya que no vas a ir, ¿no? Entonces para que lo conozcas, aunque sea por foto. Aquí está el Aconcagua. Todavía es nevado. Por unos añitos más. De ahí va a ser una montaña, acuérdate. Lo que pasa es que, producto del calentamiento global, todos los nevados, todos los glaciares están desapareciendo. ¿Sí? Van a quedar como simples montañas. Y eso está pasando con el Aconcagua. 6.959 metros de altitud. Como es el punto más alto de toda América, le dicen el techo de América. A la Aconcagua le dicen el techo de América, ¿correcto? Y de ahí está el volcán Ojos del Salado. Este Ojo del Salado, aquí lo tenemos, es catalogado como el volcán de mayor altitud del mundo. ¿Eh? Repito, el volcán de mayor altitud del planeta Tierra se encuentra en América del Sur. ¿Sí? Es el volcán Ojos del Salado. Si quieres conocer, ándate a Argentina. Una pequeña parte también está en Chile. ¿Ya? Es el segundo punto más alto de América del Sur. Ahí viene el Tupungato, el Mercedario, y después está el Huascarán. ¿Sí? O sea, el Huascarán está en la posición número 5, ¿no? Claro, si lo tenemos en cuenta el Ojo del Salado, porque si hablamos solo de nevados, el Huascarán está en posición 4 de Sudamérica. En cuanto a altitud, me estoy refiriendo. Entonces, si te preguntan cuál es el punto más alto de América del Sur, es el Aconcagua. Y si te preguntan por el punto más alto de Perú, ese sí tiene que ser el Nevado Huascarán, que está ubicado aquí en el departamento de Ancash. Muy bien, y los otros, la cordillera o el sistema brasileiro,
Está conformado por pequeños picos, ¿no? Por ejemplo, el que estamos viendo acá es el Dabandeira. A las justas llega a 3.000 metros de altitud. Y esta es la cordillera de la Parima-Pacaraima. Mira este pico. Este pico es bien peculiar. De repente, ¿te acuerdas, no? Hay películas que se han filmado en este pico. Este pico se llama Roraima. Es bien peculiar. Si quieres conocerlo, ándate a... Está en la frontera venezolana-brasileña. Claro, porque normalmente cuando uno habla de una montaña y es diagonal, ¿no? Y termina en punta, ¿no? Pero mira esta. Esta su pendiente es vertical, pero estrictamente vertical. Y arriba hay una llanura. Bueno, cuando hay una llanura en parte alta, se le conoce como meseta. La meseta de Roraima. Así es. Y percátate que por los costaditos, mira, cae, hay cataratas. ¿Sí? Una de esas es la catarata más alta del mundo. Así es. Ya eso está en territorio venezolano, ¿no? Así es. El Roraima. Profesor, y este pico que tiene forma de un buque, ¿no? Y es de gran altitud, no. Bordea los 3.000 metros de altitud. Y por eso no está, pues, ¿no? En nuestro recuento que hemos hecho, ¿no? De la Concaujo, del Salado, Tupungato, Mercedario, porque esos pasan los 6.700 metros de altitud. Y bordea los 3.000 metros. Sino que es peculiar por esa forma, esa apariencia que tiene. Ese es el Roraima, ¿ya? Roraima. Listo, ahí están los picos sudamericanos. ¿Qué más? Mesetas. Bueno, meseta, como está, esto es una meseta. Esto que estoy rayando. Una meseta es una llanura, pero en parte alta, ¿correcto? Ahora, tú has visitado varias veces, ¿no? La zona andina de Perú, has ido a visitar a tu abuelita, ¿no? A Huamancaca, o te has ido a Julcán, a Otusco, Santiago Echuco, Quirubilca, Mamachuco, ¿no? Y cuando tú has visitado la zona andina de nuestro país, ¿tú te has dado cuenta que lo común, lo corriente en la parte andina es altos y bajos? Altos y bajos. Es difícil encontrar una gran llanura. A esa gran llanura se le conoce como meseta, ¿sí? Meseta. Entonces, las mesetas sudamericanas, a ver, tenemos al altiplano boliviano, el Collao, Bombón, Quito, Cundinamarca, Matamoros. ¿Ya? Claro, la de Perú más famosa es el Collao en Puno. El Bombón está en Junín, ¿ya? En Junín. ¿Correcto? Listo. Y las llanuras, la llanura amazónica, evidentemente, ¿no? La llanura más extensa que tiene América del Sur. La llanura amazónica es estrictamente selva baja, pues, ¿no? Abarca Perú, Brasil, Guyana y Colombia. El Gran Chaco, la selva de Argentina, Paraguay y Bolivia, o la zona tropical. Y los llanos del Orinoco, Venezuela. Venezuela es un país donde predomina, digamos, la pampa, ¿no? Claro, ellos le dicen llanura, ¿no es cierto? Y por eso a los venezolanos se les conoce también como llaneros, ¿no? Llaneros. Y Venezuela no es broma, es real. Hace unos años atrás era el país más rico de América del Sur, ¿no? Claro, ahora suena a broma, ¿no? Suena a broma, pero sí, o sea, si retrocedemos en el tiempo, hace unos 30 años atrás, fácil, Venezuela era el país más fuerte económicamente de América del Sur. ¿Por qué? Por el petróleo. Así es. Bien, ahí está entonces algunos accidentes geográficos de América del Sur. Mira, el desierto más seco del mundo. Ahí está, pregunta de examen de la Universidad Nacional. Pregunta de examen. ¿Cuál es el desierto? Este no es el Sahara, pues no seas abusivo. Estamos en América del Sur. Es el Atacama, claro. Es el Atacama, el desierto más seco del mundo. Ahí no te crece, pero ni un cactus, ¿eh? En el Atacama, Chile. Claro, es el más extenso de América del Sur, pero lo que llama la atención es que no crece nada. Crece en el más seco.
Pero de repente ustedes han visto ese reportaje periodístico donde ya en ciertas épocas del año se puede ver flora silvestre en este desierto. Lo que pasa es que este planeta está sufriendo cambios climáticos muy fuertes. O sea, lugares donde no había flora y aparece flora en algunas épocas, ¿no? Otra flora está extinguiéndose, otra está apareciendo, igual la fauna, ¿no? Bueno, son los cambios climáticos, ¿ya? El salto del ángel, ¿qué tiene? Ya de ahí vamos a hablar del salto del ángel. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe qué? ¿Ya? Entonces ahí está el Atacama. Vamos con la parte hídrica, ahí está el Ángel, pero antes, el río más largo y caudaloso del planeta Tierra, el Amazonas. Atención los que postulan por primera vez, los novatos, los de quinto de secundaria y en noviembre postulan. El Amazonas, al sistema, ¿no?, amazónico. Cuando te digo sistema, no solo hablo del río de las Amazonas, que obviamente es el actor principal, sino también a los ríos que le dejan agua al Amazonas, como el Napo, como el Putumayo, como el Negro, el Madero, el Purú y el Xingú. Estos van a desembocar al Amazonas. Al Amazonas le dicen la esperanza de vida para la humanidad. Atención ahí los chicos que postulan por primera vez. Sí. Profesor, ¿por qué tiene ese sobrenombre el Amazonas? Según los de la Organización Hidrográfica Internacional, el último lugar, y atención con eso, el último lugar donde va a haber agua dulce en este planeta es este río, el Amazonas. Ponte a revisar, ¿no?, datos de otros países. En otros países sus ríos se están secando, sus lagos se están secando, sus lagunas, todo se está secando, ¿sí? El último lugar donde va a haber agua dulce de este planeta es el Amazonas. Y para nosotros es un privilegio que este río tenga su origen remoto en nuestro país. Este río recorre 3 países, ¿no? Perú, Colombia y Brasil. ¿Correcto? Claro que influye, ¿no?, en la cuenca en otros países, pero el río solo va por 3 países, ¿ya? Entonces, nosotros somos privilegiados porque este río está en una parte de nuestro país. Es catalogado como, le dicen, la esperanza de vida para la humanidad. Esperanza de vida para la humanidad, ¿sí? Es catalogado como una maravilla natural del mundo. Imagínate, ¿eh? O sea, acá en Perú tenemos 3 maravillas del mundo. O sea, el río Amazonas es una maravilla natural, el lago Titicaca es otra maravilla natural, y lógicamente lo que es Machu Picchu, que es una maravilla arqueológica, ¿no? Ahora, ¿cuál conoces? Ninguna. ¿Qué quieres conocer? Disney. Y en Perú hay 3 maravillas del mundo. Muy bien, ahí está el río de las Amazonas. Otro río importante de América del Sur es el Orinoco, es un río venezolano que una pequeña partecita que va por Colombia, el Orinoco. El río Paraná, bueno, el sistema Paraná-La Plata abarca ríos Paraná, Brasil-Paraguay, La Plata, Uruguay-Argentina. El río Uruguay, el río Iguazú, ¿sí? Entonces, de lejos, ¿eh?, de lejos, el río más largo del mundo, el Amazonas. Aunque sea para que lo conozcas por foto. Ahí está. Profesor, ¿qué? Me voy al río Amazonas y puedo subir ese crucero y darme una vuelta por el río. Claro, de hecho. Te vas a Iquitos, te vas a Quistococha, Caballococha, por ahí, si tienes más plata, te vas a Nauta, te vas a Yurimaguas, todo, ¿no? Pero claro, ya cuando llegas a Nauta, ya Nauta es río Marañón y Yurimaguas es río Guayaga, pero puedes ir, ¿ya? Entonces, ahí está, el río de las Amazonas, el más largo y caudaloso de América del Sur y del mundo, con 7.062 kilómetros de recorrido, desde su naciente, allá el departamento de Arequipa,
El origen remoto del río Amazonas es Arequipa, Cayón, Nevado mismo, sino que claro, ahí nadie le dice Amazonas. El nombre Amazonas recién le dan en Loreto. Tú visites Iquitos, ya hay todos Amazonas. Quistococha, Caballococha, Amazonas, Amazonas. Y de ahí pasa a Colombia, Brasil. Y llega por Oroca, Océano Atlántico. Y mira la cuenca, abarca Brasil, Guyana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia. Una cuenca enorme. Cuando te dicen cuenca, es el área territorial de influencia del río. ¿Sí? Lo que pasa es que hay ríos, mira, secundarios que van a desembocar a la Amazonas. Por eso cuando tú conozcas este río en vivo y en directo, te vas a dar cuenta que es un río enorme. Tiene un ancho, una profundidad, gran cantidad de agua, ¿no? Por eso es una maravilla del mundo. El Amazonas. ¿Listo? Ahí está entonces este famoso río. Otro más, este es el Orinoco en Venezuela y este es La Plata, el río La Plata, allá en Argentina, Uruguay. Este es Buenos Aires y frente a Buenos Aires está Montevideo, Uruguay. O sea, las capitales de estos países están separados por el río La Plata. Así es. Cataratas, aquí está, mira, la catarata más alta del mundo, el Salto El Ángel, 979 metros de caída, lo forma el río Churún en Venezuela. ¿Sí? Es una parte del Roraima. Claro, es la parte que no hemos visto ahí en la foto, ¿no? 979 metros de caída tiene. ¿Sí? Claro que eso no es altitud, ¿no? Eso es altura. O sea, de la parte alta hasta la base nada más, ¿no? 979 metros de caída. ¿Sí? Y este es el Iguazú, miren. Cataratas del Iguazú, ahí en Argentina, Brasil. Tiene 82 metros de caída, son más de 200 caídas de agua, ¿no? Una maravilla también, ¿no? Han construido ahí un mirador, la gente, ¿no? Para que sea turístico, pues, ¿no? Claro. Ahí está entonces, mira, las caídas de agua en América del Sur. Profesor, en Perú hay, parecida al Ángel, hay en Perú. En Perú hay una llamada Las Tres Hermanas, allá en Satipo, Junín. Tiene 914 metros de caída. Y en Amazonas está Gocta, está Yumbilla, ¿sí? También son lugares espléndidos. O sea, Perú no tiene nada que envidiarle a otros lugares o a otras, digamos, accidentes geográficos, en este caso hidrográficos, que existen, ¿no? En Sudamérica. ¿Ya? Ahí está entonces las caídas de agua. Y el lago más grande es un lago venezolano llamado Maracay. Ahí está el Maracay, 12.780 kilómetros. ¿Sí? El lago más grande de América del Sur. ¿Correcto? Listo. Los países, habíamos comentado 12, ¿no? 12 países. ¿Te acuerdas cuál es el único país de América del Sur cuyo idioma oficial es el inglés? Idioma oficial de un país de América del Sur. Inglés. 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 ¿Jamaica? De No, América. Guayana. Guyana, claro. Guyana, nada más. Así es. Este es Guyana. Capital, Georgetown. ¿No? Guyana. Capital, Georgetown. ¿Cuál es el único país de América del Sur cuyo idioma oficial es el neerlandés? Neerlandés. Antes conocido como holandés. Claro. Antes conocido como holandés. El que está al lado de Guyana. El que está al lado de Guyana. ¿Cómo se llama? El que está al lado. Este. Surinam, claro. Surinam. Son independientes, ¿ah? Ojo, ¿eh? Por eso te estoy diciendo, países, países. El único país sudamericano que tiene salida al Pacífico y al Atlántico es Colombia. Los países mediterráneos de América del Sur es Bolivia y Paraguay, no tienen salida al mar. El único país de América del Sur que ha cambiado de capital 3 veces es Brasil. Su primera capital fue Salvador de Bahía, segunda capital Río de Janeiro, actual capital Brasilia. Bolivia tiene 2 capitales,
La Paz, que es sede de gobierno, y Sucre, que es sede de justicia. ¿Ah? El único país cuya moneda oficial es el dólar de los Estados Unidos es Ecuador. El Ecuador está dolarizado, ¿sí? No es broma, tú te vas acá a Puente Internacional, donde está Aguas Verdes y Huaquillas, Ecuador. Tú ingresas a Huaquillas, todo lo venden en dólares. ¿Sí? Ahí no existe sol o la moneda antigua que tenían ellos, ¿no? El peso ecuatoriano, no existe. Ahora, las dependencias sudamericanas, claro, la banderita de Francia, mira, Guayana francés, la banderita de Francia, dependencia, ¿sí? Y acá esta isla, las Islas Falkland, mira, administrada por la Gran Bretaña. Esas islas le quitan los británicos a los argentinos. Claro, eso era de los argentinos, ellos le decían Islas Malvinas. Una guerra ahí en el 82 y los británicos le quitan, y los británicos hoy le llaman Islas de Falkland. Bueno, Falkland, Island, Falkland. Esas son dependencias. ¿Ya? Entonces, no confundir una dependencia con un país. ¿Sí? O sea, cuando tú leas ya dependencia o colonia, quiere decir que están sujetados, están supeditados a los países potencia, a la Gran Bretaña, Francia, hemos mencionado Netherlands, ¿no? O bueno, Países Bajos, ¿sí? Entonces, el mismo Estados Unidos, ¿no? Entonces, esos países potencia y tienen dependencias. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos a nuestra América del Sur. Ahora vamos cerrando la sesión de hoy con la práctica. ¿No? Está fácil. Uno, clave, tú puedes. Beso. Beso. Uno, la B de blasón, correcto, Bolivia y Paraguay. Cuando te dicen país mediterráneo es que no tiene salida al mar. Uno, B de blasón. Dos, países que pertenecen a la Dado. zona continental. Dado, correcto, Costa Rica y Belice, ¿no? Claro. ¿Por qué no lo consideramos a Cuba? Porque esas son islas. Dos, dado. Tres, el lago más extenso de Sudamérica, mira, ¿no? Ah, Ya te estás eso. culturizando, ¿sí? Ya te estás culturizando. ¿Eh? Tú le preguntas a una persona que no lee cuál es el lago más grande de Sudamérica, Titicaca te va a decir. 3B de buenos, Maracaibo. 4, Brasil es el país más extenso, ya, pues, de lejos no es el más extenso. El más pequeño es Surinam. El más pequeño es Surinam. Entonces, ¿qué peculiaridad le colocamos a Brasil de estas 5? Claro, es el más populoso de América del Sur. Profesor, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser el más popular? Que tiene más gente. Eso significa. ¿Sí? ¿Cuáles son los países más poblados del mundo? China, India, Estados Unidos, Indonesia y Brasil. Los 5 más poblados del mundo. Brasil está en quinto lugar a nivel mundial. 4 casas. Número 5, esa es la que vino en el examen. Avión. Correcto. Avión. Jamaica y Puerto Rico. Avión. No. Jamaica y Puerto Rico, países caribeños que... Ah, sí, está bien, ¿no? Claro. Estaba confundiendo con la isla, ¿no? La isla, la española. Sí. Jamaica y Puerto Rico, Antillas Mayores. Sí, está bien. Está bien, porque Bermudas es una dependencia. 5 aviones. Vamos con la 6. ¿Qué dice la 6? La cuenca de Orinoco y el Amazonas. Bueno, hay un río llamado Negro que deja agua en el río Amazonas, pero del río Negro se ha construido un canal al Orinoco, ¿sí? Se ha construido un canal al Orinoco y es así como el río Orinoco se une con el río Amazonas a través del canal de Casiquiare. 6, clave correcta, enano. 6, enano. Vamos con el número 7. Muy bien. Eso. América del Norte, Denali, Mississippi, Niágara. Correcto.
7, clave, casa. Claro. Profesor, el Gran Chaco no lo ha mencionado. El Gran Chaco está en Paraguay, América del Sur. El Iguazú, lo acabamos de ver la fotografía. Está entre Argentina y Brasil, América del Sur. Ya sabes que si no hay Denali, pueden colocarte McKinley. Es lo mismo, no te hagas problemas. 7 casi. Número 8, el lugar de América que pertenece a Inglaterra. Varios, ¿no? Caimán, Montserrat, Bermudas. ¿Cuál está ahí? Ninguna. Las Islas Falkland, correcto. Falkland. Los argentinos le dicen Malvinas, ¿no? Y los británicos Falkland. 8, B de buenos. Aruba, Países Bajos, Guyana independiente, Puerto Rico semi-independiente, Surinam independiente. 8B de buenos. 9. Los 3 espacios más importantes, más importantes de América del Sur. Y hace rato te he dicho clarito, la cordillera de los Andes tiene que estar, sí o sí. El Amazonas también, ¿no? Claro. Ya está, ¿no? Claro, sí. 9, respuesta correcta, la D de demonios. 9 demonios. Cuenca amazónica, área andina y Cuenca La Plata. Claro, de hecho, por el agua, por los minerales. 9 dados. Y 10 dice la cordillera que divide Venezuela y Brasil. Y Brasil. Ahí no tiene que ver nada los Andes. Los Andes no tienen nada que ver con Brasil. Ahí está la clave, correcto. El sistema de la Pacarima, muy bien. El sistema de la Pacarima, claro. Parima Pacaraima. Parima Pacaraima es el nombre oficial. ¿Sí? Parima Pacaraima, ¿correcto? 10, entonces, la C de Chao. Bien, entonces miren, la próxima semana y vamos entonces ya a empezar con el módulo. ¿Ya? La próxima semana en el turno tarde ya empezamos con el primer tema del módulo. Así que hay que leer, ¿no? Para poder avanzar. De repente tienen alguna duda, pueden consultar. Si no, damos por cerrada ya la sesión. La diapositiva ya lo envío, ¿ya? Para que lo repasen. Todo claro, profe. Todo claro, listo. Sí, profe. Gracias. Listo, ahí nos quedamos. Nos veremos en otra. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta luego, profesor. Gracias. Cuídense. Cuídese.